Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo una build de Nigromante, la última build de Nigromante de rayo, yo le llamo Thor en mi armería. Y es una build que realmente hace bastante daño, ¿no? Esta build que tengo acá. Primero les voy a mostrar, por ejemplo, dándole golpe al palo, ¿ok? Acá el muñeco de entrenamiento. Vamos a hacer una pequeña prueba y usted verá los resultados que incluso pasan el 1.000.000 por segundo, al menos en los primeros segundos, ¿ok? Por ejemplo, fueron en un promedio de 800.000 antes que lo parara, pero usted lo vio que a veces se monta en 1.000.000, baja un poco y tal. Es una build que hace bastante daño para jefes en cuestiones, por ejemplo, en 7 segundos ahí bajó 5 millones. Quiere decir que un jefe, una mazmorra, prácticamente lo desaparece en cuestiones de segundos, porque esa es la vida que usualmente tiene un jefe de mazmorra. Entonces les voy a estar acá mostrando esta build, que es bastante sencilla, no es nada complicado, es una build puramente de invocaciones. Como ustedes ven, tengo los esqueletos, el golem, el mago y además tengo el escudo de hueso, que en este caso no nos va a proteger, sino que lo que va a hacer es hacer este rayo entre los esqueletos, entre todas las invocaciones, y crear mucho daño. De hecho, lo más roto es la misma armadura de hueso de esta habilidad, y por supuesto porque hace que todos hagan daño al final, pero se le atribuye a ella, y los esqueletos de por sí están haciendo mucho más daño incluso que el golem con esta nueva build. Entonces vamos a ver acá ahora en detalle, vamos a ver la esencia. Lo primero, en el casco va a ser que comandar esqueleto ahora invoca una legión de jinetes de tormenta, que son estos que están haciendo mucho daño, son los esqueletos como de rayo. Y de esto se va a tratar todo, ¿no? Este de los últimos legendarios solamente se obtiene en Infierno 4. El golem con su último legendario, que también lo hace un golem de rayo. Vamos a tener por acá para tener dos magos en vez de uno en la sombrera. Y el escudo, el mago de rayo también, el mago de trueno. Entonces ahí tenemos los 4 esqueletos de rayo, el golem de rayo, dos magos, en vez de uno, dos magos de rayo también. Tenemos aumento de tiempo en la duración de la armadura de hueso. Y hacemos que la armadura de hueso genere este pulso de rayo entre todas las invocaciones, que es lo más poderoso que tiene la build. Y por supuesto para que dure un poquito más. Por acá tenemos que el daño dirigido al esqueleto aumente también, ya que están haciendo mucho daño, lo potenciamos aún más. Y un poco de potencia para aumentar el daño también del golem. Básicamente esa es la build. En cuanto a legendario, no tiene mucho más. Vamos a salir acá para que se reinicie totalmente. Entonces, por la parte del set, igual yo sí llevo 4 piezas de la balandrona, que no me están reportando daño ninguno en este momento, pero son para PvP. Y las otras 4 piezas pueden ser, por ejemplo, chalvas, pueden ser banquete de ojo. Que esta build no tiene tanto daño continuo, pero bueno, usted siempre va a buscar un poco de daño continuo en las gemas de meteorito, en las bilis, en este tipo de efectos que le pueden a usted reportar, porque esta build en sí no lleva tanto. Aún así, banquete de ojo lo puede llevar para cuando esté en PvP. Puede llevar chalvas, perfectamente sirve para las invocaciones, muy bueno, y para PvP también. Por eso hay que buscar un balance entre los sets que uno lleva con respecto a las actividades que uno hace en el juego. Pero bueno, el punto del video, que es esta build de invocación, por supuesto, el pastor puede ser un set espectacular para esta build. Es una build que en cuanto a gemas pequeñas no lleva tanta potencia, sino más bien penetración para aumentar el daño de los críticos que hace tú y todas tus invocaciones, por lo cual esta build no lleva tanta potencia porque no hay tanto daño continuo. Aún así, como siempre les he dicho, mantener el balance de todos los atributos es lo mejor, pero bueno, usted en el árbol de leyenda, depende de la build que salve en la armería, usted da prioridad a alguno de estos atributos, ¿no? En este caso yo se lo doy a la penetración para esta build. En esta prueba utilicé el duelista como árbol de leyenda, como Paragon, para aumentar un poco el daño que producía, pero esto es puro daño, ¿no? Estamos hablando de eso, aumentar el daño. Hay otros Paragon que también te pueden aumentar el daño, depende de la actividad, como es el caso de Masacre, para el reto de la sota, para las torres y demás. Masacre puede ser un buen Paragon para aumentar el daño también, porque lo hace por racha, pero va a depender de su actividad. Y Cazatesoros, por supuesto, va a bajar un poco el daño, pero aún así sigue siendo muy fuerte la build, sobre los 600-700.000 por segundo de daño sostenido en el tiempo, ¿no? Y ya les digo, por experiencia, un jefe en una mazmorra, en un infecario, le hace mucho daño y lo baja muy rápido esta build de rayo, la última que introdujeron para el Nigromante. Veremos cuando traigan nuevos legendarios, les traeré nuevos videos al canal. Y hasta aquí voy a dejar creo que todo ha quedado claro. Si tienen alguna duda, me la hacen saber en los comentarios. Si este video les gustó, como siempre, dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.